Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Llegamos, amigos, al final de la semana, hoy viernes. Ustedes ya lo saben, lo he dicho varias veces, estuve en México, estuve invitado a la Feria del Libro del Zócalo en el México DF y bueno, también estuve en el tercer encuentro iberoamericano de minificción. Resulta que en la Feria del Libro me encontré con Julia Santibáñez, es una poeta y periodista que ya conocí de aquí, de Montevideo, porque ella había ganado el premio internacional Mario Benedetti por Eros otra vez, un poemario que había salido editado por Planeta aquí. Y resulta que ese sábado, el sábado 13, ella presentaba, junto con otra escritora, una novelista que se llama Alma Delia Murillo, se presentaban mutuamente, ¿no? La novelista presentaba el poemario de Julia, Sonetos y son 15, y Julia Santibáñez presentaba la novela de Alma Delia Murillo, que yo no conocía, es una escritora que editó en Alfaguara El niño que fuimos. También ha editado Las noches habitadas y un libro de cuentos llamado Damas de casa. Así que les propongo oír la presentación cruzada, porque no solo por los dos libros que son interesantes, no solo por la charla que es muy simpática, sino por los conceptos que van a oír en esta charla. Vamos a escucharlo. Yo estoy muy feliz hoy de que nos toque compartir, hablar de estos críos, ¿no? Vamos a hacer esta cosa loca que es presentarnos cruzadamente. Ustedes que están aquí en la FIL seguramente saben que lo normal, lo habitual es que uno o unos presenten al autor o a la autora. Bueno, como nosotras no somos normales, partimos de ese principio, entonces no, vamos a hacer algo raro, como nosotras. Entonces decidimos que yo presento su novela, El niño que fuimos, y ella presenta mis sonetos y son 15. A ver cómo nos sale este experimento. Nosotros somos nuestros propios conejillos de indias, a ver si sale o no sale. Total, ¿por qué no? Exacto. ¿Por dónde empezamos? ¿Quieres tú arrancar? Si quieres tú, ya que... Bueno, en esta novela, El niño que fuimos, te pediría si primero nos das así en 2 líneas de qué va la novela. Algunos de ustedes probablemente ya la leyeron, pero algunos probablemente no. Entonces, danos un micro resumen y luego paso a la primera pregunta, ¿te parece? Vale. Bueno, pues esta novela que publicamos con Planeta hace ya 4 meses, El niño que fuimos, es la historia de unos niños que se conocen en un internado, en un colegio internado muy chiquito, 7, 8 años. Y estar en un internado en este país, a lo mejor algunos de aquí estuvieron o conocen a alguien que estuvo. Allá hay una mano que se levanta. Tiene que ver con que vivimos en un país vital, efervescente, pero muy desigual, ¿no? Y unos tienen unas oportunidades y otros otras. Muchas madres, como mi madre maravillosa que está sentada ahí, a la que amo con todo mi corazón. ¡Ay, se ¡Bravo! Es mi suegra. Esa es mi mamá. Pues ella, como muchas otras madres, tuvo que criar sola 8 hijos y tomar algunas decisiones inteligentes, guerreras y amorosas. Y esa decisión amorosa fue que había que ir a un internado donde uno dormía, desayunaba, comía, cenaba, estudiaba y estaba a salvo de los peligros de esta ciudad. Los niños de mi novela no están tan a salvo, pasan un montón de aventuras, y es una novela que cuenta la infancia cuando se crece en colectivo, con sus aventuras, su lado feliz, su lado duro, y que luego reencuentra a estos 3 amigos 30 años después y que se han convertido en otra cosa, y que tienen mucha culpa porque hicieron algo muy malo cuando eran niños y quieren un poco expiar esa culpa. Digamos que la novela más o menos transita por ahí, y es una novela donde no hay internet, no hay celular, no hay tablet, no hay nada, porque los que fuimos niños en los 70, 80, pues no nos habían tocado esta revolución, ¿no? Por ahí va. Una cosa que me preocupó mucho de la novela es que casi todo, no todo, pero buena parte del sexo que aparece en la novela es como culposo o es francamente jodido, de un claro abuso de un adulto hacia un menor, en fin, hay como un aura de cierta culpabilidad que rodea al sexo, y eso me preocupa. ¿Ya te nos volviste puritana o qué? Porque vienes de una novela previa que se llama Las noches habitadas, que al revés, es una gran celebración del erotismo, del cuerpo, no solamente de la pareja blanca heterosexual, sino de otras formas de sexualidad. ¿Qué pasó aquí?
No me volví puritana. Nada más lejano. Ya lo sé. Bueno, sí, hay un contenido. Cuando uno se pone a contar una historia de unos personajes, los que sean, no puedes dejar de hablar de dos cosas. ¿Cómo se ganan el dinero esos personajes? Por si alguien aquí quiere ser escritor, tome nota. Porque si no tienes claro cómo se gana el dinero tu personaje, está medio incompleto, le falta algo, ¿no? Y la otra, muy importante, es cómo es la vida sexual de ese personaje, porque somos el cuerpo, es decir, qué tipo de sexualidad tiene, ya no tiene, se está descubriendo, se está redescubriendo. Imagínense lo que es pasar de los 7 a los 14 en un internado. Cuando te cambia el cuerpo, te llenas de bolas, una mañana no te cierra la camisa, en fin, el cuerpo cambia, estamos hechos de eso. Ahora, pero estos son todos niños como con poca guía, digamos, ¿no? De los adultos, a veces la verdad para bien, otras para mal. Y entonces la sexualidad es compleja, no necesariamente toda abierta, gozosa. Me voy a agarrar de aquí para preguntarle a Julia Santibáñez, que tiene un anterior libro de poesía que se llama Eros, una vez, como ese Eros del erotismo, ese dios de lo vital, digamos el que se contrapone a Tánatos o Tanatos, Eros. Y los poemas de ese Eros una vez, que está aquí, son muy eróticos, sexuales, son la belleza del cuerpo, el disfrute, lo complejo, con un sentido del humor maravilloso. Y luego decide la señora escribir sonetos. Un soneto, para quien no lo sepa, es un poema que se compone de 14 versos divididos en 4 estrofas. Las primeras 2 tienen 4 versos cada una y las últimas 2, 3 cada una. O sea, ¿me repito la pregunta, profesor? Imagínense lo que es sentarse a escribir pensando que las primeras 2 estrofas tienen 4 y las últimas 2 tienen 3 y además tienen una acentuación, Yo los leí y los releí y más se me cayó la baba de admiración por ella, porque es casi un trabajo entre matemático y musical. Hay ritmo, hay tiempo. Bueno, pues aún así logra la libertad que yo vi aquí en este texto erótico, en estos poemas eróticos, algunos, otros no. Los sonetos la tienen, no me pregunten cómo, pero con este apegarse al método lo logra. Entonces yo le quiero preguntar, ¿por qué? Primero, ¿por qué es poeta? No, eso ya no tiene explicación. ¿Por qué decides en pleno 2018, además, escribir sonetos? ¿Cómo es que saltas a esa locura tan organizada? Como dice un amigo mío, ¿para qué hacer las cosas fáciles si se pueden hacer difíciles? ¿No? Bueno, algo así. El soneto nació en el siglo XIII en Italia, o sea, estamos a casi 20, ¿no? Está de locos, bueno, pero el soneto me parece que sigue siendo una forma bellísima, con una sonoridad muy especial. Tú lo comentas. En general el soneto, hablo del soneto cualquiera, tuvo mucha fuerza durante los siglos de oro en España, siglos XVI, XVII, llegó a nosotros a través de España, llegó a Nueva España a través de la potencia, digamos, y Sor Juana lo cultivó, en fin, los grandes poetas mexicanos lo cultivaron, y después fue como en un sube y baja, teniendo buenas épocas y malas épocas. Y ahora hay gente que dice que ya se murió, que la poesía rimada y con metro, es decir, con un determinado número de sílabas, ya se murió, ya no tiene nada que hacer. Y yo estoy absolutamente convencida de que tiene muchísimo que hacer. Por la misma razón por la que el ajedrez sigue existiendo. Oye, pero el ajedrez es como del medievo. No es como, es del medievo. Nació en la Edad Media. Es decir, es anterior incluso al soneto. Pero el ajedrez sigue existiendo porque funciona, porque divierte, porque es una forma encuadrada, 64 cuadritos, y ahí, pues a ver qué haces. Uno puede destrozar, ¿no?, el ajedrez como yo, que no sé jugarlo, pero puede haber un Kasparov que hace verdadero arte,
en un ajedrez. Y me parece que lo mismo ocurre con el soneto. Es una suerte de, como de prueba, de a ver, ¿no? A ver, en este cuadritito, como el danzón, en este cuadrito, a ver qué haces. Puedes ponerte a brincar sobre un pie y ya, o puedes intentar decir algo y que sea algo bello, y que ese algo toque a algunos lectores y que comunique alguna idea de una forma, digamos, pues espero, original. O sea, creo que el soneto sigue siendo vigente, se sigue cultivando. O sea, escritores enormes como Oscar Hahn, chileno, en fin, muchos escritores siguen cultivando el soneto, pero no se sabe mucho porque, insisto, hay quien dice que ya se murió. Yo creo que no, ni se ha muerto ni se va a morir, por la misma razón que el ajedrez, o como decía Humberto Eco, ¿por qué no va a desaparecer el libro físico nunca? Por la misma razón por la que no ha desaparecido el tenedor, y es decir, porque funciona. Yo creo que el soneto funciona. Claro, maravilloso. Oye, okay. No me deja hablar de lo que a mí me interesa, que es ella. Ya, bueno, sí. Okay. Yo le he propuesto matrimonio y ella me ha propuesto matrimonio, pero estamos desfasadas, a ver si hoy logramos coincidir. Jorge Ibargüengoitia decía, ese enorme escritor mexicano de Guanajuato y además divertidísimo, que ahí hay dos vetas que coinciden contigo, el humor como forma de entender la realidad, como forma de sacarle brillo a la realidad, pero también como una lente de aumento para entender cosas que de otra forma no se podrían ver. En uno de los epígrafes de la novela Las Muertas, uno de ellos dice: algunos de los acontecimientos que aquí se narran son reales, todos los personajes son imaginarios. El escritor crea personajes y crea situaciones que no existían, y aquí se refuta la ley de la conservación de la materia. Aquí sí se crean cosas que no existían antes y se quedan existiendo, nos quieren pelear, lo vamos a gritar más fuerte, se quedan existiendo. Si tus personajes no existían y tú los creaste un poco pues no de la nada, pero en fin, de repente ya existen. Y me ha pasado que en alguna circunstancia de la vida de repente digo, ay, aquí está Román. O sea, esto lo hubiera dicho Román, que es uno de los personajes del niño que fuimos. ¿Eres consciente de este proceso de cómo van haciendo un personaje que no existía? O sea, ¿lo tienes perfectamente claro, paso 1, paso 2, paso 25? Pues no. No hace mucho, Ramón Córdoba, que está ahí, maravilloso editor de Alfaguara, me preguntaba, ¿tú sigues un plan? ¿Te apegas? ¿Vas delineando un mapa, mis personajes, qué van a hacer? ¿O escribes como el Borras? Y le dije, obvio, como el Borras. Porque, pues, es que escribir, que es un acto difícil, incómodo, se expone. En todos los talleres nos preguntan los alumnos, pero es que, ¿qué voy a hacer cuando lo lea mi mamá? Así yo siempre digo, no, pues mi mamá me va a seguir queriendo, o sea, no importa. Escribir es incómodo, pero tiene un lado tan gozoso, tan divertido, con tal libertad, que yo creo que por eso es como, una vez que lo pruebas no lo quieres dejar, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, para mí los personajes, claro, los vas esbozando. Les voy a contar un poco. Tengo fotos de cuando estaba en el internado. Este internado en el que ocurre la novela existe. Lo fui a visitar, le pedí permiso a la nueva directora para entrar y verlo, ¿no? Entonces, de esa visita, de las fotos de las generaciones, cuando yo era un moco de 7 años, con mi uniforme azul y mi cara de susto, empecé a ver las caras de mis compañeros y me acordaba de sus nombres, de todos sus nombres y de las historias de algunos. Y así tracé que iban a ser estos 3, pero luego tomas pedacitos de la realidad y lo fantástico, lo maravilloso es cuando empiezan las mentiras. Cuando ya escribir, cuando ya hablar de estos personajes, se trata de contar una mentira, preferentemente bien contada. Están espléndidamente contadas, porque yo le decía a Almadelia que los personajes de su novela, los 3, de repente, como aquellos, no me acuerdo cómo se llamaban esos libros de tercera dimensión que estuvieron de moda hace tal vez 10, 15 años, a lo mejor ustedes nos recuerdan, que uno les tenía que encontrar el ángulo y de repente salía
la imagen, ¿se acuerdan? Como un holograma, salían. Bueno, así son los personajes del niño que fuimos. Salen de repente de la novela, cobran vida, y de pronto le creo más a lo que dice uno de estos personajes que a mi vecina de junto. Pero mi vecina de junto no la llevamos muy bien, pero estos personajes les creo más, me parecen más humanos. Sí, bueno, yo creo que algo que nos hace humanos es el lenguaje. Julia me enseñó en un taller, lo dijo, y la primera vez que se lo escuché me emocionó mucho, y ella dijo, hablando de poesía, que se parece mucho a la música, nacemos ritmados, es decir, ya todos nosotros tenemos un ritmo natural que empezó en el vientre de la madre, ahí donde suena el latido de ella y el latido del que se está gestando y el movimiento de todo este líquido, ese de las mamás para dormir a los hijos, y que funciona, que se parece a cómo sonaba allá adentro, estar en medio de ese líquido, y que se parece a cómo suena el mar. Las palabras nos hacen tan humanos que no podemos dejar de contarnos la vida así, ¿no? Con palabras. Hay un soneto, ahora los sonetos, y son 15 de Julia, que quiero leer para hacerle la siguiente pregunta. Ella tiene una hija maravillosa, Dania, que no sé si está aquí, creo que no está aquí, que además, si ustedes la ven, es que la fuerza de la genética es idéntica, son parecidísimas. Y tiene un soneto que se llama De la hija demasiada. Noten nada más el título, De la hija demasiada. Lo voy a leer, perdóname si lo arruino, espero que no, y quiero preguntarle algo a Julia. De la hija demasiada. Por dar a mi domingo esparcimiento, imaginé que en otra vida un día eran dos tú, iguales de mi aliento, vestidas como una, en armonía. Aquella gemelar visión de intento atribuló mi frágil valentía. Quise luego abrazarlas de contento. Nuevos brazos pidió mi anatomía. Pero pronto con celo del que escuece murmuré con afanes de revancha: mis ternezas no son para otra cría. La rara paradoja es que me crece este amor animal y así me ensancha y me rompe de ti. Más no podría. Eso es un soneto que escribió Julia Santibáñez para su hija. Y yo me pregunto, ¿cómo es escribirle un soneto a tu hija? Es complicado porque tiene que ver con lo más animal, como lo dice el propio texto. Es un amor irracional, es un amor que pasa por la razón, pero la rebasa por la izquierda. Y este soneto surgió literalmente, como dice, un domingo, porque una amiga acababa de tener hijos y eran gemelos. Yo solamente tengo a la hija que tengo, es decir, una. Y entonces de repente dije, ¿cómo sería tener gemelos? O sea, que en vez de una fueran dos igualitas. Y yo dije, no, pues es que no las podría querer igual. O sea, yo querría a mi hija, bueno, pero es que esta también es mi hija. No, a ver, esto está muy confuso. A ver, entonces, ¿cuál querría más? A la que nació primero. Y me empecé a hacer muchas bolas emocionales. Porque decía, es que la amo tanto que no podría partir ese amor en dos. Y llegué a la conclusión de los últimos versos, que los releo solo para explicar lo que estoy diciendo. Pronto con celo del que escuece, ese celo que cala, murmuré con afanes de revancha, viendo a las dos igualitas: mis ternezas no son para otra cría. O sea, mi ternura es para una, no para dos. La rara paradoja es que me crece este amor animal y así me ensancha y me rompe de ti. Más no podría. O sea, ya estoy al borde de romperme de amor por la que tengo. Si hubiera dos, pues ya no podría. O sea, ya no me da, el corazón no me da para tener dos. Fue la única forma en la que pude plasmar esa sensación de decir, ¿qué haces cuando ya es demasiada? ¿No? Por eso es de la hija demasiada. Todos los sonetos se llaman de algo, del amor, no sé qué, este es de la hija demasiada. Es así como... Yo por eso digo que en esta línea de que venimos del Australopithecus, todos los Homo erectus, Homo sapiens, adelante del Homo sapiens no puede estar más que el Homo poeta.
A ver, un domingo se pregunta, ¿cómo sería tener otra hija? No, pues quién sabe. Seguro que yo escribiría un tuit estúpido o le mandaría un chat a mi hermana. Y esta señora hace un soneto como el que acaban de escuchar. Me parece fantástico, me parece para celebrarse. Sí, los poetas son la esperanza del mundo. Compren poesía, lean poesía. No es para cultos, no es para iniciados ni para iluminados. La poesía es música, es para el que se emocione. Y más que hablar de ella, hay que leerla. Siempre digo, la poesía no es hablar del taco, es comerse el taco, cómanse el taco. Compren los sonetos de Julia Santibáñez. Continuamos, amigos, escuchando la presentación cruzada entre Julia Santibáñez y Almadelia Murillo. Y lo mismo la narrativa. Vladimir Nabokov, el escritor de Lolita, que tal vez algunos de ustedes han leído, le pregunta a un estudiante en la Universidad de Cornell, oiga, maestro, yo quiero escribir una gran novela como Lolita, una gran novela. Y Nabokov, deme un consejo, y Nabokov le contesta, lea poesía. No, usted no me entiende, yo no quiero escribir poesía, yo quiero escribir una novela como Lolita. Lea poesía, y de ahí no lo sacó jamás. Y esto que Almadelia dice de la música, de la poesía, aplica también para la narrativa. Estoy segura que a ustedes les ha pasado que leen una novela, un cuento, un ensayo y de repente dicen, ¿qué es esto? O sea, como que no puede ser esto que estoy leyendo, y lo vuelves a leer. O estás leyendo y de repente les pasa que bajan el libro y se quedan viendo así como a la pared. ¿Les ha pasado? Sí. Alce la mano, ¿quién le ha pasado? Bueno, ahí están viviendo un momento poético, sea poesía o no importa. Lo que pasa en El niño que fuimos en general en la literatura de Almadelia es eso, que toca una fibra, push the red button, y uno tiene que bajar el libro para repensar lo que acaba de decir y para saborearlo y para degustarlo y tratar de que se quede viviendo adentro. Y ya que quiero pedirte que leas un fragmento, pero ya que hablas de poesía, yo te quería preguntar, tú eres una gran lectora de poesía y se nota aquí, porque hay mucho trabajo con las palabras, cada mínimo detalle, cada adjetivo está cuidado. ¿Te ha dado alguna vez la inquietud por escribir poesía? Sí, me ha dado un par de veces. Por ahí he escrito un par de cosas en verso libre. Esto que dicen que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco, pero algunos lo hacemos como un moco, como el tal Ricardo Arjona, ¿no? O sea, también uno tendría que aceptar sus limitaciones. Entonces, a lo mejor de poeta tengo un poco, pero me va a salir como un moco, como rima este señor, ¿no? Te quiero mañana, se me cae la pestaña, esas cosas. Pero ¿saben qué creo que es? El tema es el amor a las palabras, ¿no? Sí tengo por ahí un par de cosas en verso libre, leo poesía, mucha, en las mañanas me da por leer poesía. Leí en mi vida, en mis andanzas en el cristianismo, la Biblia, que es un gran libro como libro de poesía. El Cantar de los Cantares es un poema maravilloso, pero además tuve una abuela, la madre de mi madre, Doña Paz, que era de esas abuelas fantásticas que decía cada cosa. Yo creo que el amor por las palabras entra cuando desde chiquito alguien dice algo y a ti te resuena, ¿no? Cuando en la casa se habla, se ríe, se canta, cuando las palabras emocionan. Hace poco me leía algunas entrevistas que le hicieron a Carlos Fuentes, donde él dice, las grandes novelistas son las abuelas. ¿Por qué? Porque son chismosas, porque son imaginativas, porque dicen lo que los papás no se atreven, las abuelas sí te lo dicen. Y luego por ahí al otro lado me encontré una cosa que contaba José Emilio Pacheco, de sus abuelas también en Veracruz, y él dice casi que yo me hice poeta porque mis abuelas me dejaban por ahí y yo leía, ¿no? Creo que, insisto en esto porque siempre estoy peleando contra la culifruncidez de la academia. No tengo nada en contra de... Explíquese culifruncidez. Culifruncido, pues, culifruncido hace sentido, ¿no? Digamos. O sea, entiende, pues, la gente apretan. Sigo, ya, ¿no? Que quedó claro. Bueno, la academia, que es maravillosa, que sin duda es rica, que nos ha dado mucho, que nos enseña, a veces pone límites, a veces hace pensar que es para, ¿no?
que lo de leer y la poesía y las novelas y la escritura y los escritores. No, yo creo que por eso vuelvo a la figura de las abuelas maravillosas, del amor a las palabras, de esta música que en realidad es bastante más común de la que creemos, aunque unos tienen más talento que otros, ¿no? Oye, déjame seguir hablando, poquito y ya. Es difícil escribir un poema que cuente una historia, ¿no? Y que además tenga sentido del humor, y que además deje clara una postura respecto de un tema. Por eso les digo que pues, es que se me cae la baba con ella. Aquí en sus sonetos hay otro que está en la página 15. Es que es complicado esto. Ah, ¿lo tienes ahí? Más fácil, ¿verdad? Ok. Aquí está. Es muy bonito. Tiene que ver con el tema del que se hablaba hace un rato. Pero además lo quiero abordar porque hay algo, este es un tema común que está aquí en los sonetos y que está en mi novela, en un personaje de los tres protagonistas que sufre del abuso de un pederasta, sacerdote, y está ese sacerdote. Y tiene Julia Santibáñez un soneto maravilloso que se llama Del anillo de la pureza. El cardenal Rivera, fiel mariano, se puso a hablar del tópico del ano, que sin dar ni recibir cual buen cristiano, hechura del creador, del soberano. Pero el convenenciero parroquiano, amaos los anos a los otros, vano, acata con fervor de franciscano, cual sin mandato diera el Vaticano. Todos escriben gusto por el sano, que el Señor entregó al ciudadano, incluso dicha dan al puritano. En vez, Rivera ruega a San Susano, su anillo conservar casto, lo sano, si bien se dice que le cabe un piano. Dígame si uno no es un ocioso de lo peor, ponerse a escribir esas cosas, pues. Es que Vaticano rimaba con ano, y como no lo escribió Arjona sino ella, resultó esta maravilla. Fíjese que esto ustedes se acordarán, esto debe tener un par de años a lo más, que efectivamente el cardenal se puso a hablar de la sodomía, de la homosexualidad, y por tanto habló del ano. Entonces yo dije, qué curioso, habla del ano y el Vaticano y San Susano, y pues de ahí salió el perdón. No, es maravilloso. Ven todo lo que puede tener. Algo que creo que nos conecta, además de todo lo que ya hemos dicho, es que nos divertimos profundamente al escribir. Si no nos divertimos, no sale. No sé qué pasa. El lector percibe que uno está tomando una postura de, página 25, ahora toca un chiste. Entonces va un chiste. No, el chiste saca una carcajada y ya. Y nosotros nos divertimos, auténticamente, lo sé de primerísima mano, y tú lo sabes de mí, nos divertimos mucho escribiendo, y eso se nota, creo. Quiero pensar que es uno de los motivos por los cuales los lectores les gusta mucho los textos, la novela, en este caso específico de Alma Delia. Pero no solamente la novela, la anterior novela, la columna, sin embargo, porque hay un gozo vital. Lo cual no quiere decir una autocomplacencia, todo está perfecto. No, es muy crítica, toma postura, en fin, pero hay un gozo profundo. Y uno de los personajes, ya perdí la hoja ahora, pero uno de los personajes, María, esta niña, donde yo veía a Alma Delia clarita, un pañito, chiquita, me enternece mucho María. Me gusta mucho este personaje que le pasan muchas cosas y luego, claro, deviene una mujer, no les voy a spoilear la novela, pero una mujer embarazada y que de repente no sabe qué hacer con ese embarazo. Con ese marido. Exacto. Y una perdida. Que me impresiona muchísimo y admiro muchísimo cómo Alma Delia, sin tener hijos, esto es importante, logra comunicar lo que una siente cuando está embarazada.
Yo creo que toda mujer que está aquí, que ha estado embarazada, coincidirá conmigo y que es una cosa muy extraña estar embarazada. De repente te está saliendo un chipote, chocas con todo porque no calculas tu cuerpo, o sea, tú estás acostumbrada a ciertas dimensiones, ¿verdad que sí? Ya me está dando la razón, allá también. Pero Alma Delia, lo que es mágico de su imaginación y de su trabajo creativo, es que me logra poner en los zapatos de una mujer embarazada, que de repente está en una situación personal compleja y de repente ya no quisiera estar embarazada, de repente dice, quítame este niño que está muy incómodo. ¿Cómo lograste este trabajo de relojero? Porque es preciso, es perfecto, los adjetivos, la forma como uno se ve. De repente yo estaba habituada a ser yo y de repente ya no era yo, ya era la mamá de, ¿verdad? Bueno, Alma Delia logra todo esto sin haber estado embarazada. O sea, es como de mucha envidia. ¿Cómo lograste este trabajo para meterte en la piel de María embarazada? Muchas gracias. Es curioso que lo menciones porque la verdad es que he recibido mucho el comentario de mujeres embarazadas o madres diciéndome, así como lo describiste, así es, así se siente. Una lectora me dijo, compré el libro, yo no estaba embarazada, pero mi hermana sí, y se lo regalé y le dije, tienes que leer lo de María embarazada. Y entonces me preguntan, ¿y tú cuándo estabas embarazada? Y yo digo, nunca he estado embarazada. ¿Cómo? ¿No? Pues bueno, para empezar, porque tengo 3 hermanas, una madre, una abuela que fue partera, otra vez. Miren, lo que estoy diciendo habla muy mal de mí, porque quiere decir que uno no hace más que aprovecharse de la vida de los que están a su alrededor, solverles el tuétano, la experiencia, la emoción. Pero sí hay algo que se llama resonancia, ¿no? Cierta capacidad o empatía, le dicen algunos, a mí me gusta más el término resonancia, a quererte conectar con los otros, ¿no? A disponer tus sentidos para ver qué siente el otro. Y por otro lado, los escritores somos muy metiches, espiamos a los demás, somos chismosos. Yo de niña era metiche y chismosa. Es más, una vez me regañaron porque me tiraba en el piso para verles los calzones a las grandes. Pues es que yo quería saber cómo era, porque lo que tienes es una gran curiosidad. Cuando viajo en metro, viajo mucho en metro, en transporte público, voy parando la oreja, quiero oír. Si estoy en un restaurante, la verdad, pongo mucha atención a la conversación de al lado. Escribir, lo último que es sentarse a escribir. Antes de llegar a eso, hay todo un proceso de espiar, de escuchar, de parar la oreja, de husmear, de asomarte. Es una curiosidad, ¿no? Y eso te permite luego contar, ¿no? Contar como si te hubiera pasado, aunque no sea así. Así que si la ven en un restaurante, aguas con lo que dicen, porque pueden acabar en su siguiente novela. Sí, la verdad sí, es muy probable que así sea. Yo quisiera ir como una última pregunta con Julia y quizá ya tengo una más para pasarles el micrófono a ustedes porque no hay mucho tiempo, somos 2. Bueno, de su Eres una vez, ella tiene un poema muy cortito que se llama La gustación, donde cambia las palabras, las rompe, las convierte en otra cosa. Sí quiero. Está de hecho doblada la página, muy maltratadito, discúlpeme, pero está maltratado porque lo hemos leído. Y yo tengo una batalla muy personal que sé que comparto con Julia, y es en estos tiempos de corrección política, donde ahora nos hemos empeñado en perseguir palabras. Hay como una nueva inquisición de las palabras, como si las palabras tuvieran la culpa, ¿no? Es hasta tramposo, claro, las palabras no son inocentes, pero no son las palabras, somos nosotros, es la intención que hay detrás. Y las palabras, el lenguaje tiene una vocación polisemántica, es decir, una misma palabra significa muchas cosas. Decir gato, depende del contexto, significa diferentes cosas. La herramienta, el que maulla, creo que en Argentina, en Buenos Aires, escuché alguna vez que decían me puse gato, creo que era que me puse guapo.
decir ser peyorativo. Puede ser peyorativo, aquí puede ser un insulto, gato, plata, ¿no? La plata el color, la plata la lana, y yo creo que es muy importante que no perdamos de vista esta batalla. El lenguaje, mutilarlo en pro de la corrección política nos quita inteligencia. Me gusta mucho usar el término intelicidio. No nos hagamos eso. Podemos usar todas las palabras, más para hacer literatura, para hacer poesía. A ver, díganle a un pintor que no use un color porque está feíto. Pues no. O a un bailarín que no haga ese movimiento porque resulta obsceno. Pues no. El lenguaje es una herramienta, es material, pero es la posibilidad de evolucionar a tal grado que incluso podemos convertirlo en otra cosa. Tiene este poema de Eros una vez Julia, brevísimo, que se llama La Gustación, y dice: busco asuntarme contigo, y me ipso facto al saber que vienes, pero luego me turulato, me indeciso, me timorato. Cuando te vas, energumenado, me carajo hasta esfumar en la insomnidad, me casi mente basto para infinitarme contigo. Y eras. Cambió el significado de todo. Muy bien, en este último bloque vamos a seguir con la presentación. Oigan, presten atención, la presentación va a terminar y el público hace preguntas muy, pero muy interesantes en torno al lenguaje inclusivo, en torno a los feminicidios, y hay que ver lo que dicen Julia Santibáñez y Almadelia Murillo. En sus sonetos escribe uno, indignada por un tema, la violencia en este país, que se ha convertido casi en un monotema, tristemente porque es así y está ahí. Pero al final ella dice: rimar versos es mi guerra. Y volví a esa frase muchas veces y se lo agradecí mucho, porque a veces subestimamos el valor de lo que sí puede mover seguir haciendo esto, ¿no? Seguir escribiendo, seguir esforzándose en rimar versos, en que las palabras nos sigan contando la humanidad de muchas maneras, no de la que parece la correcta en cada época. Rimar versos es tu guerra. Sí, bueno, en ese soneto digo que yo no sé torturar, no sé matar, nunca he matado a nadie y creo que nunca lo haré. No sé hacer esas cosas que están de moda, ¿no? Lo que vemos pues en las noticias. Y entonces de repente dije, pues no sé hacer nada, o sea, no puedo hacer nada cuando la violencia galopante en el país, nada determinante, nada que cambie el rumbo. Y dije, bueno, pues la única guerra que tengo es rimar versos. Espero que en algún punto alguno de esos versos mueva una conciencia, le prenda el botón de prendido apagado a alguien y algo logre, ¿no? Así lo veo. Probablemente es muy poco, pero esa es la mayor aportación que yo puedo hacer. No sé hacer las demás cosas. Y además es como un acto de fe, ¿no? Sentarse a escribir es un acto de fe. Por eso al final se vuelve un acto amoroso y que con suerte mueve a otros, emociona a otros, comunica a otros. Muchas gracias por tus sonetos, y son 15 que al final de esto creo que van a estar ahí a la venta. De veras, no se lo compren 4, uno para ustedes, 3 para regalar, y luego vuelvan por otro, porque qué tal si el suyo también lo regalan. Gracias, Julia, por perseverar. Gracias, querida. Yo quisiera leer un pequeño fragmento del niño que fuimos, de uno de los pasajes que más me tocaron de la novela, y están los niños en el orfanato, en el orfanatorio, no es orfanatorio, perdón, en el internado. Están en el internado y de repente pasa esta cosa extraña. Empieza a llorar Oscar comenzó a llorar sin decir agua va. Me estoy saltando fragmentos. Las lágrimas se propagaron como una feroz epidemia. Ángeles lloró porque María lloraba y Javi lloró porque Ángeles lo hacía. Pronto había cientos de niños llorando, cientos, como bebés en el cunero o como cachorros aullando en la noche. Aquello era imparable, una epidemia en pleno. Y cuando yo releí este pasaje, me acordé de esta imagen brutal de los niños encerrados en Estados Unidos, y todos como una epidemia, porque claro, que tú llores me recuerda a mí que yo tampoco tengo a nadie ya, se fueron mis papás, los corrieron de aquí. Y sin embargo el hecho de que tú escribas este tipo de cosas, el pasaje entero es bellísimo, es largo, pero es precioso.
me deja a mí pensando en esto que tú mencionas con mucha frecuencia, es la resonancia. Es como si fuera una campana y el badajo pega de un lado y luego, aunque el badajo no vuelva a pegar, la campana se queda sonando. Eso es lo que logras al escribir con este tipo de escenas. La leo, me toca, me suena, y luego, aunque ya no la vuelva a leer en un rato largo, se queda resonando adentro de mí y me explica, me ayuda a explicarme cosas para las que yo no tenía palabras. Cuando yo vi esta imagen en la televisión de los niños llorando por cientos, cerrados en estas jaulas de metal en Estados Unidos, apartados de sus familiares, no sabía qué palabras ponerle, y me acordé y regresé y leí este fragmento. Dije, claro, es que es eso, es una epidemia de llanto porque todos están rompiéndose de dolor. Y eso es lo que hace tu literatura, Almadelia, que toca en lo más primordial, lo más elemental que tenemos como seres humanos, y no elemental en el sentido peyorativo, sino justo lo contrario, lo más humano que tenemos. Tú tocas ahí y tú visitas y revisitas, y estas cosas se quedan ahí resonando para que uno las vuelva a llamar cuando necesita ponerle palabras a algo. Y eso es lo que hace tu literatura. Nos ayuda a explicarnos cosas que de otra manera no podríamos explicar. Así que va a estar aquí también a la venta el niño que fuimos en esta mesita que está aquí al frente. Léanlo, compártanlo, reléanlo, saboréenlo. Seguro les va a pasar esto de estar leyendo y bajar el libro. ¿Se acuerdan de mí? ¿Se acuerdan de mí? Es para que se queden ya adentro resonando las palabras. Gracias. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para un par de preguntas? Sí, quedan 8 minutos. Bien. Así que por 3 preguntas. si alguien nos puede ayudar con los micros, alguien de la brigada. A ver, preguntas, comentarios, quejas, demandas. Ya, gracias. Preguntas, alcen la mano. A ver, acá enfrente, allá atrás otra, aquí enfrente otra. Oigan, pues qué deleite realmente escucharlas. Se le pasa uno divertidísimo. Y precisamente con lo que comentaba Almadelia con respecto a tus sonetos, recuerdo que el lunes platicabas del rigor de hacer el trabajo y la libertad que incluso ese mismo rigor te da. Considero yo que necesitas hábito, necesitas oficio, conocimiento para apegarte a ese rigor y tener la libertad de hacer una obra de arte como la que haces con estos sonetos, retomando incluso estilos que ya se vuelven en desuso. Y por otro lado me resuena, bien lo dices, el hecho de cómo manejamos la palabra, cómo ahora resulta que decir ciego, enano, sordo, gordo, feo, o sea, resultan incorrectos, resultan palabras incluso para que te linchen públicamente, y es peligrosísimo. Hace unos días me decía mi hija que le habían enviado de la secundaria a hacer un trabajo del 68, pero que por favor no empezaran a dibujar víctimas o escenas muy trágicas, precisamente porque pueden resonar mucho en los niños. Esto me parece peligrosísimo. El arte mandado a hacer no es arte, es maquila, ¿no? Y eso es precisamente lo que está filtrando en los chavos. Entonces, trabajos como los que ustedes hacen y difunden me parecen importantísimos. Y sí les pediría mucho que si pudieran platicar de esto al respecto con los papás, de que platiquen con los niños, de que esto vayan siendo incluso ellos rebeldes para poder defender tanto ideas como expresiones artísticas, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy brevemente sobre el rigor, para que tengan contexto, el lunes en la hora elástica, este programa de TV UNAM en el que participo, mencioné la importancia del rigor como artistas. Es decir, un bailarín
tiene que trabajar todos los días en hacer exactamente los mismos pasos para fortalecer y flexibilizar su cuerpo, y en el momento que brinca y da un giro y cae perfecto, tiene la libertad de hacerlo. Y eso creo que es lo que pasa con la escritura, un poco a eso me refería. Y pues sí, creo que coincidimos, porque lo hemos hablado mucho. Esto no se da porque llegó la musa, no, hay que trabajar todos los días para entonces tener la libertad de decir lo que más o menos intentabas decir, ¿no? No, nada, en cuanto a... hay un montón ya de iniciativas para modificar obras. Ya le cambiaron la portada a Lolita, la novela de Nabokov. Ayer vi una discusión contra el grupo Mecano para que una canción del 80 y no sé cuánto le quiten una palabra porque es ofensiva. Y yo digo que temblemos por todo Shakespeare y por el Quijote, porque el gordo y las putas que... Porque el gran error es pensar que si dejamos de contar lo malo nos vamos a volver buenos. Y es terrible porque es infantilizar. Si nos pretendemos guardianes de la civilización, lo que sea que esa vaina signifique, justo lo que hay que hacer es contarla, tenerla aquí presente, ¿no? Por otro lado, qué tremenda contradicción querer enseñar empatía a punta de linchamientos, ¿no? Querer enseñar empatía a palos. Son estos tiempos, yo creo que hay que resistir, y las ideologías son rígidas y la existencia es dinámica, por eso casi ninguna se sostiene, y no cabe la literatura y la poesía que tiene que ver con la vida, con la existencia, que es infinita, no puede caber en la rigidez de una ideología, es lo que creo. Una más, yo creo. Pregunta más. Sí, muchas gracias por permitirme expresarme ante ustedes. ¿Sí? Aquí la poesía es un ejemplo. Te traigo estas blancas flores que corté por la mañana, es poesía. Un pajarillo pecho amarillo, es poesía. Sí, en todo nuestra vida es poesía. Sí, aquí la poesía sirve para denunciar. Y mi pregunta, ¿qué opinan ustedes del tipo que mató 20 mujeres y una manifestación para que lo pudieran agarrar? Es fuerte, pero se está viviendo y debemos estar en contra de eso. Muchas gracias. ¿Qué hacen esas preguntas? Estamos chupando tranquilos. Bueno, no, sin duda no. A ver, tenemos todos una responsabilidad social, creo. No sé, no me gustan las respuestas dogmáticas, pero sí sé que vivimos en un país bien complicado, violento, sin equidad. Existe un tema de violencia.